La pregunta es la siguiente. En algún video de YouTube ustedes pueden encontrar alguna referencia a Zizek y él plantea en alguna cita lo siguiente, que es peligroso el cine porque el cine nos enseña a desear. Sobre esa afirmación quiero construir la siguiente pregunta. Si en efecto el cine nos enseñó a desear, es decir, todos nosotros hemos sido formados por el cine, ¿en qué sentido ya estamos, si se quiere, adoctrinados bajo una prédica particular de desear? ¿Cómo es que podemos pensar la utopía si hemos sido educados para desear de una forma determinada? Bueno, creo que lo primero que habría que aclarar es, primero que todo, Zizek lo va a ver más o menos así, la ideología, y creo que lo dice casi textualmente en alguna película, la ideología son como unas gafas. Nos ponemos esas gafas y vemos todo a través de la ideología. ¿Cuál sería el acto para salir de la ideología? Quitarnos las gafas. Es decir, en ese momento en el que nosotros estamos, digamos, ya inmersos en esas lógicas ideológicas, en esas lógicas que ya están funcionando, nosotros efectivamente estamos, y sobre todo en esta condición digamos, de sociedad posmoderna, atados al deseo. Es decir, nuestra sociedad de consumo está atada a lo que sería el deseo. El deseo es todo lo que nosotros andamos buscando y por eso tenemos, digamos, el sistema de consumo sigue funcionando en la medida en la que funciona. Efectivamente, encontramos lo que sería un adoctrinamiento, precisamente esa es la función de la ideología, esa es la función de lo que serían los aparatos ideológicos, y en esa medida nosotros ya estamos involucrados en ese rol. Ahora, ¿cuál es el momento en el que uno podría no salirse de la ideología? Porque Zizek también plantea lo siguiente, y digamos en eso se va a confrontar con Habermas. Habermas plantea lo que sería una sociedad posideológica. En el momento en que nosotros ya somos lo suficientemente racionales para dejar de, digamos, dejarnos atraer por esas ilusiones o por esa fantasía de la ideología. En ese sentido, Zizek plantea que no hay salida de la ideología, simplemente hay otra ideología que viene a reemplazar lo que sería la anterior. Es decir, la generación de un nuevo deseo, la generación de una nueva fantasía es lo que nos permite a nosotros igualmente construir otra realidad distinta. Y ahí es donde Zizek plantea, no hay que salirnos de la ideología, la cuestión no es ser el sujeto racional, meramente racional, el cual va a desprenderse totalmente de lo que serían los aparatos de cultura, sino que nosotros como seres racionales efectivamente, pero también como seres que desean, vamos nosotros a construir lo que serían nuevas fantasías, en ese sentido una nueva ideología. Entonces, digamos, no es tanto la cuestión de querernos salir del adoctrinamiento, sino nosotros como tal involucrarnos en ese proceso de crear esa fantasía, de crear ese deseo mismo. Entonces creo que ahí estaría como el punto central de pronto de la pregunta. La pregunta es la siguiente. No entiendo por qué en la exposición se ha brindado una concepción o una lectura del cine como algo meramente positivo en el sentido pues de que permite recrear una esencia humana. Además porque no lo entiendo, digamos, en función de los discursos que trae esa colación, ¿sí me hago entender? Es decir, por ejemplo, en Deleuze no se podría plantear que el cine es un aparato que vehicula esencias humanas. Más bien, de lo que se trata es de concebir el cine como cualquier otra forma artística, como una especie de dispositivo, si se puede utilizar ese término, que no es ni bueno ni malo, sino que se sitúa más allá del bien y del mal y por lo tanto no vehicula ninguna esencia. Lo que hace es hacer visibles singularidades. Y las singularidades como tales tienen, digamos, en algún sentido pueden devenir un concepto humanista, ¿sí? En otro sentido pueden devenir algo totalmente inhumano, es decir, el cine es como todas las formas artísticas algo ambivalente y como es algo ambivalente es riesgoso, es decir, no lo podemos tomar necesariamente o
de una manera incauta, como si fuese, bueno, liberémonos a través del cine, ¿sí? En ese sentido, tampoco, digamos, estoy de acuerdo con aquella lectura que plantea que el cine nos ha enseñado a desear. Me parece que, como toda obra artística, lo que hace es introducir en nosotros una especie de singularización, que es algo así como una provocación que nos permite no concebir las cosas de manera plana. Es como si fuese un alimento para la imaginación, ¿sí? Desde ese punto de vista no cabe ni una concepción fatalista del cine que nos diga el cine nos está formando y es solamente un aparato de alienación, ni tampoco una concepción positiva del cine como, hey, en el cine podemos nosotros emanciparnos. Entonces, yo preguntaría si vos tenés, digamos, ¿qué posición tendrías vos frente a la ambivalencia constitutiva de la obra artística, entendiendo al cine como obra artística? Y la segunda pregunta tiene que ver con la cuestión de la ideología, porque hasta donde yo entiendo, esta nueva lectura de la ideología tiene que ver no con el concepto de la ideología como falsa conciencia, es decir, como si tuviésemos que quitarnos las gafas de la ideología para poder ver lo real, sino que estamos inevitablemente atrapados en la ideología. Y esto me parece, digámoslo así, en cierto sentido grave. Y grave porque a nosotros nos dicen que venimos aquí a la universidad a adquirir un conocimiento para poder conocer la realidad. Sin embargo, dentro de este proceso de conocimiento nos damos cuenta que hay discursos que plantean que en efecto no podemos conocer la realidad tal como es, sino que estamos encerrados en un circuito ideológico. Entonces la pregunta sería, si es imposible salir de la ideología, ¿qué es lo que justifica que estudiemos las ciencias sociales, ¿sí? Entendiendo que no podemos acceder a la realidad tal y como es, sino que estamos atrapados en la ideología? ¿Y cómo hacemos entonces para que el cultivo de la ideología misma, es decir, el paso de una fantasía a otra fantasía, no sea un acto onanista? Listo. En cuanto a lo primero, digamos, yo plantearía que en efecto, según la perspectiva que veo de Deleuze en efecto plantea que es una expresión simplemente humana, es decir, efectivamente hay una ambivalencia, se pueden expresar todos los caracteres humanos, digamos, podemos contrastar lo que sería una película como A Serbian Film y contrastar, por ejemplo, una película como El francotirador, es decir, una visión totalmente republicana y una visión crítica de lo que sería una realidad tan cruda y dura como la trata de blancas, por ejemplo. Es decir, no necesariamente íbamos a encontrar lo que sería, no sé, una nueva alusión a una nueva fantasía, no nos podemos de todos modos ensartar en lo que sería, digamos, como meternos en la película y en la misma película nosotros decir, no, esto es lo bueno y esto es lo malo. No, sino simplemente lo que hace el cine precisamente es representar lo que sería una parte de lo que somos como humanos. Entonces, en ese sentido, lo que yo planteaba con Deleuze es precisamente eso. La imagen movimiento, o digamos lo que sería el cine en sí mismo, lo que hace es representar la realidad. Representa la realidad, pero no es como una realidad falsa que es creada artificialmente, como digamos una obra de teatro, sino es la realidad en sí misma. Es una realidad que nosotros podemos interpretar y sentir tal cual como es la misma realidad. Es decir, no es algo artificial, sino que eso mismo artificial que nosotros, digamos, que vemos en la película, lo podemos interpretar por medio de lo que sería el cinematógrafo interior, que es lo que dice Deleuze. Entonces es simplemente la capacidad de poderse acercar al cine. Lo que yo tomo de Deleuze es eso, la posibilidad de coger el cine y decir, oiga, esto es una parte de la realidad. En la medida en que es una parte de la realidad, ahí sí yo tengo una postura crítica, ideológica, política, en la cual yo voy a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto tiene tales patrones, creo que esto es así, esto es así, y ya es, digamos, otra perspectiva distinta. Yo uso Deleuze, o por lo menos intenté articular Deleuze, fue para demostrar que la película, el cine en sí mismo, puede ser una visión de la realidad, es decir, podemos ver la realidad implícita en el cine. Por el otro lado, en la cuestión ideológica está el problema siguiente. Efectivamente, la postura de Zizek es más o menos que siempre vamos a estar en una ideología, siempre vamos a estar cargados de eso que sería lo simbólico. Lo simbólico siempre va a representar lo que es lo real, a pesar de que nunca conozcamos en sí mismo qué es lo real. Entonces, en este sentido, no hay una forma de salir de la ideología.
Sin embargo, eso no nos debe dar miedo. Es decir, ¿en qué sentido no nos debe dar miedo? Cuando no hay ideología, cuando la ideología es arrasada, cuando fuéramos autómatas totalmente racionales, no tendríamos la capacidad de soñar. Precisamente el deseo no estaría ahí implícito. En la medida en que no hay deseo, en que todo se vuelve racional y totalmente plano, en ese momento no tenemos la capacidad de generar una utopía. Cuando no se genera una utopía, no podemos cambiar la realidad, simplemente estaríamos viviendo con las mejores alternativas posibles. Entonces, en ese punto, lo que sería una disputa entre las distintas ideologías, o por lo menos yo pensarme en mi propia utopía, o nosotros como colectivos pensarnos en nuestra propia utopía, nos permitiría evidentemente ensartarnos en lo que sería otra utopía, otra ideología distinta, pero cambiar esa realidad que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? O digamos, frente a lo que se decía, uno porque viene, por ejemplo, a estudiar. Es curioso, porque uno viene a estudiar supuestamente para conocer parte de la realidad. Efectivamente, uno puede conocer parte de la realidad mientras estudia. No estamos diciendo que lo que uno aprenda acá es falso porque está implícito dentro de las distintas ideologías de los profesores, dentro de un constructo social, no sé qué. No, efectivamente es una parte de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya uno como sujeto, como individuo, tiene la capacidad de reflexionar frente a eso. Ahí es donde Zizek da la opción de uno decir, oiga, no solamente voy a seguir la ideología, sino en este momento yo me detengo, me quito las gafas, me pongo las otras gafas y entonces comienzo a ver mi mundo como yo quiero. Es decir, comienzo a generar mi utopía. Ahí es donde está la opción de la crítica, ahí es donde yo comienzo como sujeto a iniciar el proceso crítico. Entonces comienzo a ver al otro, comienzo a ver exactamente cuál es el núcleo duro de esos, digamos, esos significados que vienen dentro de su discurso y puedo yo como tal criticar ese discurso y salirme de lo que sería el proceso ideológico que estamos. Es decir, sería muy distinto si nosotros simplemente paráramos oreja a lo que nos dicen los profesores y repitiéramos como loros. Efectivamente, el profesor puede tener una postura crítica, puede tener una postura marxista, etcétera, pero si solamente nos sentáramos a escuchar, ahí es donde está el problema, porque entonces no estaríamos creando nosotros lo que sería para nosotros esa utopía. Entonces creo que ahí estaría el punto central de ese problema de la ideología. Me parece muy importante resaltar en lo que es el desafío que ha tomado Eric de relacionar a Gilles Deleuze a propósito del cine y a Slavoj Žižek como lo ha hecho y ponerlo en situación frente a una película concreta como La estrategia del caracol, porque uno de los eventos que queremos no dejar pasar en el día de hoy es precisamente recordar a Gilles Deleuze, recordarlo porque hace 25 años efectivamente Deleuze falleció y porque hay el interés también de una interlocución de Deleuze con Gramsci o con Marx o con un pensamiento crítico o con un pensamiento de ruptura. Así que cuando menos hay dos posibles escenarios en el marco del recorrido que Eric ha propuesto. Pero ¿quién es Gilles Deleuze en concreto y por qué es relevante o no traerlo a cuento? Obvio que Eric ha ido directo al asunto y cada uno de los que estamos escuchando tendrá o no familiaridad o no con este pensador de una o de otra forma. Pero aquí el asunto es el cine y la política, y al hacer referencia a Deleuze es importante recordar que Deleuze dice que si vamos a hablar de filosofía, el entendimiento que él tiene de filosofía o tenía es que la filosofía es valiosa porque crea conceptos, porque crea conceptos. El cine es valioso, ¿por qué? ¿O es relevante, por qué?
Si yo he seguido el recorrido que hace la presentación de Eric, he entendido que el cine en su hacerse es creación, es creación. Es decir, no es reproducción, no es copia, no es ilustración de una realidad preexistente, sino que, si te sigo, el cine constituye realidad, y constituye realidad en el lenguaje que he entendido, porque se mueve en una utopía, es decir, crea realidad porque utopía es un no lugar, es decir que si crea realidad, la crea a partir de un no lugar que ahora es ocupado por el cine. No sé si va en esa dirección la observación que se está señalando y quizá el modo como se cierra, cuál es el desenlace de la película, la estrategia del caracol, que es bien importante también, digo yo, no perderlo de vista. Entonces, esa sería como la primera inquietud o primera observación que me asalta en el recorrido que has hecho. En segundo lugar, Deleuze habla de cine movimiento y habla de cine imagen. ¿A cuenta de qué? ¿Sí? Porque por una parte lo refiere en su teorización o en su reflexión como movimiento y la otra como imagen. Y dos, cuando se hace la referencia a Deleuze y se plantea que el cine sea, si es que es una forma de conocimiento, es una forma de conocimiento que tiene detrás o que tiene ahí el deseo, la energía, y en esos términos el no lugar libera el deseo, libera la energía, rompe las amarras de la realidad. Si así lo fuera, ¿cuál es el problema con Zizek? Es decir, podemos constituir una realidad distinta y esa realidad distinta será ideológica como Zizek lo plantea, es decir, que la realidad se constituye ideológicamente, será algo que ocurre cuando ya no tengamos capitalismo, por ejemplo, y en qué términos anticipa o no la reflexión de Deleuze ese tipo de recorrido o ese tipo de transgresión o ese tipo de ruptura. Sería el cine de, por ejemplo, Cabrera, una muestra, una demostración de esa potencialidad, esa condición constituyente del cine. Bueno, primero que todo yo diría que en lo referente a lo que sería ese no lugar, ese espacio vacío, digamos, donde ahí es donde se comienza a jugar con una nueva realidad, precisamente, donde se comienza a constituir esa nueva realidad. Efectivamente, o por lo menos en la visión de Zizek, la ideología volvería a estar presente cuando ya se esté constituido ese espacio. Es decir, en el momento en el que ya se constituye algo, nosotros como seres humanos, para comenzar, nosotros vamos a comenzar a jugar con algo, primero que todo, con el lenguaje, es decir, con el contenido simbólico. ¿Para qué? Para intentar explicar eso nuevo que ha sido constituido. Entonces, ¿en qué medida? En la medida en que ya estando constituido, la ideología, o por lo menos ese lenguaje, va a intentar atrapar lo que sería esa realidad. Efectivamente no la atrapa en un todo, sino va a intentar explicar esa realidad, va a intentar dar lo que sería un significado a esa realidad. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que no hay capitalismo, que llegamos a otro lugar precisamente por ese proceso de constitución, ahí entrarían nuevos dispositivos o entrarían nuevos significados a jugar ahí. Entonces se constituiría nuevamente lo que sería una nueva ideología. Es decir, estamos, digamos, en la tragedia
por decirlo así, de siempre estar en la ideología. Ahora, bueno, sí, efectivamente yo vería esa parte, digamos, en ese no lugar estaría la parte constitutiva. Zizek creo que también se va por el mismo lado, y él cree que ese lugar, ese espacio vacío, ese lugar donde la ideología no alcanza a interpretar todo, o sea, no alcanza a condensar todo. Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de la misma película de la estrategia del caracol, en el momento en el que el derecho no sabe qué hacer, que es cuando, por ejemplo, el juez se va, y el juez se va y dice, pues llévese el Código Civil porque yo no sé qué hacer acá. En ese momento la ideología ya no puede expresar nada, o sea, ese evento que sucedió, no hay una forma de contenerlo, no hay una forma de explicarlo, no hay una forma de atraparlo en lo que sería el contenido simbólico. Sin embargo, posterior a eso, efectivamente va a haber una forma de atraparlo con lo que sería el símbolo, o pretender atraparlo con el símbolo. Entonces, por ejemplo, ya después se siguen haciendo desalojos, se sigue, digamos, ya hay una forma de actuar frente a lo que sería esa clase de desalojos. Entonces, digamos, en ese sentido la ideología siempre va a estar presente, creo que siempre va a estar al acecho, y en eso hay que entender que Zizek también o retoma partes de Hegel. Obviamente una relación entre lo que sería la ideología y digamos, o bueno, no tanto como la ideología, sino como eso abstracto y lo que sería la realidad en sí misma. Entonces, por ese lado creo que eso sería la salvedad. Pero efectivamente Zizek lo que pretende, o por lo menos lo que quiere darnos a entender, es que en ese proceso de constitución que hay en ese no espacio, en ese no lugar, ahí se puede dar espacio para pensar por lo menos en otras cosas, para soñar, para poder desear cosas distintas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Nos implica que tenemos una gran dificultad, y creo que es una gran dificultad de lo que sería el pensamiento dialéctico. Es decir, nosotros tenemos una causa y tenemos un efecto. Sin embargo, ese efecto va a ser la causa de más efectos. Entonces siempre vamos a estar en un continuo devenir, siempre vamos a estar en el mismo ciclo, siempre vamos a tenernos que afrontar a lo que serían nuevas problemáticas. En este caso sería afrontar, digamos, por ejemplo, a lo que sería una clase subalterna, a lo que serían minorías, como lo podemos ver en el caso de Ecuador anteriormente expuesto, que supuestamente hay un cambio en ese no lugar, en ese espacio vacío hay un cambio, se genera un proceso, y después del proceso comienzan a haber otra vez problemas. ¿Por qué? Porque otra vez hay un contenido simbólico que se comienza a articular, y ese contenido simbólico tampoco viene solo como un espacio de renovación. Es decir, no es que aquí se acabó el feudalismo, aquí comienza el capitalismo, sino que todo viene en un arrastre. Evidentemente ese arrastre histórico también va a estar después en un proceso revolucionario. También post-revolución hay lo que sería también un material capitalista, por decir así, dentro de esos individuos que se articulan allí. ¿Por qué? Porque precisamente el capitalismo engendra, o por lo menos digamos contiene dentro de sí mismo lo que sería el germen revolucionario. Entonces ahí mismo es donde nosotros podemos encontrar que después, incluso después de esa constitución de ese nuevo espacio, van a haber unas nuevas relaciones que van a ser mediadas por la ideología. Creo que eso sería. Gracias. Simplemente pues para retomar algunos elementos que nos compartiste respecto a un guión que por supuesto se escribió sin saberse aún el final, y a una película en la que asistimos todos sin darnos cuenta que también estábamos dentro de la película. Me refiero a lo que recién ocurrió con el paro agrario acá en Colombia, producto de un TLC, de unas condiciones económicas por supuesto desventajosas, y que resultaron unos campesinos de una región cerrando carreteras, y pues obviamente en donde el derecho no cupo, donde fueron las fuerzas de hecho las que entraron a resolver cosas, y que posteriormente pues de alguna forma hubo una resolución parcial. Sin embargo, uno creería que con el paso de los días y en la época de las elecciones que acaban de sucederse, obviamente la ideología pudiera haberse visto alterada.
Me refiero exactamente a municipios en el corredor Quirá, Tausa, Sutatausa, donde se cerraron las carreteras por estos campesinos, y uno viene a mirar y a contrastar ahora que quienes renovaron sus políticas y quienes asentaron y que se fortalecieron fueron esos grupos políticos que uno no desearía, y que si uno va y mira los resultados, dice uno cómo es que los círculos demoníacos se siguen fortaleciendo, inclusive ya haciendo de manera excluyente a los demás tipos de presencia de tipo político. Pues, bueno, digamos, una forma de entender, digamos, esa clase de sucesos, es decir, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, digamos, de antes, que sería lo que sería, por ejemplo, el movimiento hippie. El movimiento hippie pues, pretendía ser contracultura, llevar más allá o, digamos, romper con los cánones culturales que habían en el momento. ¿Qué sucede después con el movimiento hippie? Comienza a ser asimilado por lo que serían las lógicas del capital, es decir, comienza a meterse en lo que sería una lógica de consumo, en una lógica de lo que sería la venta masiva de, por ejemplo, productos culturales, y eso comienza a ser adoptado por el capitalismo. Digamos, en un nivel más pequeño, por ejemplo, en este caso, uno puede ver, por ejemplo, que es que el político, o sea, el político como sujeto, no solamente habla como, digamos, con una ideología, con un partido como tal que lo constituye por detrás, sino también se mueve dentro de unas relaciones sociales de interés. Entonces, por ejemplo, uno ¿qué puede ver? Curiosamente, uno pensaría aquí en Bogotá que en los barrios del sur, la propuesta, digamos, por el Polo, que estaba, digamos, en cierta medida aliado con progresistas, para continuar las políticas públicas iba a ser la decisión más favorable. Sin embargo, gana alguien como Rafael Pardo, en las zonas del sur. Uno diría, es curioso, ¿por qué no darle continuidad a las políticas públicas? Ahí es donde comienza a funcionar, digamos, lo que sería un aparato ideológico. Entonces, la cuestión es, bueno, de pronto la izquierda nos ayuda acá con algo, de pronto no se ve, sin embargo, no queremos que sea la derecha la que gobierne. Entonces hacemos una pequeña oposición, esa ya es la práctica como tal. Es como la gente se piensa la política y cómo la gente actúa frente a la política. Ahora, ¿qué puede suceder en ese caso? Por ejemplo, ese fenómeno de por qué, digamos, el político logra captar a masas que ni siquiera tienen ninguna relación política o ninguna relación ideológica con ese político. En el campo sucede mucho. Curiosamente, ¿por qué un político puede lograr adquirir tantos votos para lograr una alcaldía? Eso sucede, o digamos yo lo podría intentar explicar, por lo menos desde ese factor ideológico que explica Zizek, en la medida en que, por un lado, ese político no solamente es el político por vocación y por ideología, sino que efectivamente está en un constante relacionamiento social. Es decir, él tiene sus fuerzas políticas en esa región, él tiene la forma, digamos, de mover la maquinaria política para adquirir los votos. Sin embargo, ¿cómo afecta eso a lo que sería la población que está en contra? O sea, la población que hace oposición a ese político. Efectivamente, las votaciones demuestran que hay una población que se rehúsa a votar por esa persona. Recordemos que la democracia es de mayorías. Si la mayoría votó por esa persona, pero no significa que todos en esa región votaron. Puede ser que por un lado, entre toda digamos, el campo de acción de ese político, haya podido captar otras masas por nada más el discurso. Es decir, usando precisamente lo que serían los símbolos de esa región, los símbolos que de pronto los campesinos usan para intentar acercarlos. Es decir, lo que pretendo decir es que el discurso político no es claro. El discurso político no va a ser algo específico, es decir, queremos decir que Bogotá va a ser mejor para el día de mañana. Sí, creo que todos los políticos quieren lo mismo. Queremos garantizar que el trabajo sea digno. Los neoliberales plantean eso, de una manera muy distinta a la que lo plantearía otro. Es decir, el discurso puede abarcarlo todo, esos símbolos podrían abarcarlo todo y podrían lograr congregar a personas. Es decir, el dispositivo ideológico no está solamente en lo que significa en sí mismo lo que dice el político, sino que el discurso político también está mediado por lo que sería el lenguaje. Es decir, yo puedo prometerle a un campesino, yo voy a arreglar ese problema, porque en el campo es así, en el campo no le dicen, a mí me falta una teja, listo, yo le arreglo lo de la teja,
y a uno van y le arreglan la teja si el man gana. Yo viví en el campo, la vaina es así. Ahora, lo mismo sucede. Usted tiene problemas ahorita porque, bueno, está dejando de producir porque hay un TLC, estamos importando tal producto y usted se está, digamos, deteriorando su economía por eso. Listo, yo le ayudo a solucionar ese problema. Vamos a intentar aplicar esto. Yo le ayudo a que usted vaya a ser más productivo. Yo le voy a dar una inyección de capital para que usted pueda salir adelante. ¿Significa de pronto que sea la solución? No, no necesariamente, porque de pronto lo que lo piensa es una práctica neoliberal. El man de pronto lo que piensa como político es decir, yo lo que voy a hacer es usted, le voy a dar la garantía de que pueda invertir, que le voy a dar un crédito. Yo le garantizo que usted va a tener crédito para acceder al capital que usted necesita, pero esa no es la solución de fondo y creo que eso lo sabemos todos. Sin embargo, para alguien que no tiene lo que sería todo digamos, la constitución del pensamiento crítico, de entender exactamente qué es lo que está detrás del discurso, cosas por el estilo, a uno le suena bien. Yo le voy a garantizar que usted va a tener su máquina para que usted produzca más, ¿sí o no? Bueno, sí, señor, claro, hágale. Pero de ahí para adelante lo que sería todo el contenido que viene por detrás, de lo que se esconde detrás de ese discurso, ahí, esa parte es donde entra a jugar. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas? ¿Cómo nos pensamos la política? Todo el mundo quiere que este país salga adelante, incluso Álvaro Uribe. Otra cosa es que el proyecto del man es distinto, él va a pensarse otra cosa totalmente distinta. Él piensa que la forma más fácil de garantizar que este país salga adelante pues es matando comunistas y de ahí para adelante desarrollando la agroindustria y no más. Entonces digamos el proyecto es distinto a lo que se dice en el discurso y así es que se logra captar digamos, las masas campesinas. Cuando uno llega y le dice, yo le soluciono el problema, usted no tiene trabajo, yo le doy trabajo. El trabajo, pues digamos, menos del salario mínimo, además lo que le quitan de prestaciones, usted pagando 300.000 pesos de arriendo, usted haciendo no sé qué, pues cuando usted se da cuenta usted está viviendo en la miseria. Pero realmente le solucionan su problema, sí le dieron un trabajo. Lo que le prometió el político lo hizo. De pronto no de la forma en la que uno pensaría que es la adecuada. Ya uno, pensándose en la realidad, uno diría, no, eso no es lo adecuado. Pero ahí es donde está, digamos, el gancho o digamos el gancho ideológico. El gancho ideológico es usar significados que atraigan a la gente, decirle lo que quieren escuchar o lo que ideológicamente está adecuado para escuchar y se dice, y así uno gana el favor de las masas, por lo menos en un sistema democrático. Creo que ese sería como más o menos el punto para elucidar eso. Creo que lo que ha planteado Eric y lo que ha sugerido Néstor nos permite de una cierta manera conectarlo con lo que fue la discusión de la primera parte de la jornada del día de hoy. ¿En qué medida o en qué términos? Aquí el elemento fuerte con el que hemos estado lidiando Eric y compañeros es la relevancia que le damos o no a la ideología en la constitución de los sujetos políticos. Es decir, si en particular el cine, como lo ha referido, tiene algo que ver con la ideología, ¿en qué medida y en qué términos ubicando la ideología ya no solo en el cine, sino como transversal a la constitución de la realidad? ¿Qué pasa con el escenario de la política actual? ¿Y qué pasa en concreto con los resultados que estamos constatando hoy, un día después de las elecciones en Bogotá? Ha dicho Eric, y me parece haberlo entendido, lo siguiente: si ustedes pasan revista a las estadísticas, ¿quién ganó en el sur de Bogotá? Y está diciendo Eric que el que ganó en el sur de Bogotá fue Rafael Pardo. Luego, pregunta obvia, en apariencia, si el sur de Bogotá alberga a grupos y clases subalternas y a otros grupos y a otras clases que corresponderían al orden burgués en sus diferentes manifestaciones, creo que les queda y nos queda, viviendo en Bogotá, fácil, cuando menos afirmar que es posible, porque estadísticamente lo podemos encontrar, que hay grupos y clases subalternas viviendo mayoritariamente en el sur.
Pero eso es asunto de constatación. Cuando digo de constatación es de mirar en las estadísticas si efectivamente eso tiene verdad o no. Y lo mismo en cualquiera de los lugares de la ciudad de Bogotá. ¿Sí? ¿Para qué? Para ponernos en el escenario de decir cómo es el cuento de la ideología y en qué términos los marxistas y los críticos del marxismo e intelectuales de la catadura y de la importancia de Zizek o de Deleuze que lidian con esa tópica. ¿Sí? Entonces, explicito el ejercicio. No estoy haciendo nada distinto a contextualizarlo. En tercer lugar, ¿qué dice Gramsci con respecto a eso? ¿Sí? Es decir, Gramsci advierte que hay antagonismos de clase, que hay en su lectura clases fundamentales. Es decir, que en Bogotá, si nos ponemos en la situación de Bogotá, que podemos reconocer o no que hay una clase burguesa y que hay o no también esa clase burguesa con sus diferentes fracciones y que al mismo tiempo hay diferentes figuras del trabajo y hay proletarios. ¿Por qué los proletarios, por qué los grupos subalternos votan mayoritariamente? ¿Por qué? Votan mayoritariamente a las corrientes de derecha, de centro derecha y reaccionarias. ¿Por qué? ¿Y por qué votan minoritariamente a los grupos y clases que reclaman una forma de representación política que es afín e interesada con sus intereses? ¿Por qué? Porque hoy, haciendo la sumatoria sencillita, podemos decir, ¿no es cierto?, que probablemente 500 y tantos mil votaron por Clara López. ¿Cuántos votaron por Peñalosa? ¿Cuántos votaron por Rafael Pardo? ¿Cuántos votaron por Francisco Santos? Y la suma es sencilla. ¿Sí? Fácilmente triplican la votación de los grupos y clases subalternas alineados con una ideología de izquierda. ¿O no? Luego, ¿para qué nos sirve la teoría y el discurso de la ideología en el interés de dar cuenta de una problemática como la que destaca el comentario de Eric? En segundo lugar, es que la ideología es el registro pasivo de las realidades existentes, dicho en los términos de Marx. ¿Sí? La filosofía no, sino la ideología es falsa conciencia. ¿Qué es falsa conciencia? Falsa conciencia es la representación invertida del mundo. Es decir, que el mundo en el escenario de los grupos y las clases subalternas está patas arriba. Entonces es cuestión de tomarles una fotografía. ¿Por qué? Porque en la fotografía lo que está patas arriba se coloca correctamente. ¿Sí? Entonces no sería un problema de cine, sino un problema de fotografía. Ni siquiera el asunto de la ilusión del movimiento, sino la quietud de la fotografía. ¿Será así? Es decir, que lo que necesitamos es a un Sebastián Salgado que venga y fotografíe a los grupos y clases subalternas en el sur de Bogotá y en los lugares donde ellos y ellas están y les muestre la verdad de la fotografía. Es decir, que no les tome las fotos patas arriba, sino no las tome patas abajo. Si así fuera, nos estaríamos moviendo en un registro de la ideología como un ejercicio pasivo y no la ideología como un ejercicio productivo, como un ejercicio creativo. Entonces, esa es la segunda cosa que quiero intuir, que quiero ubicar
en el escenario de la película con respecto a la idea de una utopía. Una utopía. ¿Pero qué es la utopía? La utopía es un no lugar. Es decir, que no se está diciendo póngalo patas arriba o póngalo patas abajo o ubíquelo horizontalmente como en el escenario de la violencia en la pintura de Alejandro Obregón. ¿O es una disutopía? Tercera cosa. Cuarta cosa, si la ideología es creación, si la ideología es producción, si la ideología es, por eso, constitución de la realidad, ¿cuál realidad es la que nos ofrece Clarita López? ¿Cuál es la nueva realidad que le ofrece a los grupos y clases subalternas? ¿Cuál es? ¿Cuál es la nueva realidad que le ofrece Robledo? ¿Cuál es la nueva realidad que le ofrecen las diferentes figuras del progresismo? Que muestre que hay creación, que muestre que hay producción, que haga posible que se constituya una nueva realidad. Si precisamente o no su lenguaje es un lenguaje que no se juega en el terreno anticapitalista. Entonces, primer problema, el marco de referencia en el que se mueve lo que yo en particular llamo la centroizquierda es un marco de referencia capitalista. Luego, ¿qué se le reclama a la centroizquierda? Pues lo que la centroizquierda no hizo bien, hizo chambonamente o mal. ¿Y eso es verdad? ¿Es carreta o qué es? ¿Sí? Y no si tiene el corazoncito al lado de los grupos y clases subalternas. Y si comparte en algún sentido la riqueza social, comparte de los grupos y clases subalternas. Supongamos que es así. Luego ya se hizo. ¿Sí? ¿Queda claro ese punto? Es decir, que ya se dio eso, que ya el señor Petro hizo, sí lo hizo con todos los que acompañaron ese proceso, esa tarea. Luego, ¿qué le quedó faltando? La otra tarea. Le quedó faltando, quedó pendiente esa tarea. ¿Y qué mostró él? Ineficacia. ¿Qué mostró él? Incapacidad administrativa. ¿Qué mostró él? Incapacidad para gobernar. Luego, ¿qué le están diciendo en el escenario del capitalismo los otros? Que ellos sí tienen capacidad para gobernar, capacidad para administrar y no tienen problemas de hambre y no tienen problemas de carencias ni de necesidades, tienen resuelta su vida, ¿sí? Como Antanas Mockus, como Rafael Pardo, como el uno, el pardo, el oscuro, el amarillo, el carmelito, el azul. Entonces, ¿le van a creer o no le van a creer a ellos cuando el expediente concreto ideológico es precisamente el de la ineficacia, el de la incapacidad para administrar? Primera cosa de la última película. ¿Y qué tal con el caso de Samuel Moreno? ¿Sí? ¿Qué pasó con la riqueza social que le pasó por la nariz al alcalde y a la secretaria de gobierno? ¿Notan y queda claro ese punto? ¿Cómo así que la secretaria de gobierno hasta el día de hoy dice que ella estaba muy ocupada, dedicada a su tarea como secretaria de gobierno y que quien decide es Samuel? Entonces, ¿qué puede concluir una persona común y corriente en la vida cotidiana del grado de responsabilidad, de seriedad y de compromiso que tiene un ejercicio de esas características? Es decir, que Clarita no es Clarita Cervunión, es oscurita desde el punto de vista de la ideología. Es decir, ella está en efecto enmarcada en una ideología dominante, ¿sí? Y no hay en ella una perspectiva distinta
a la consideración jurídica, como bien lo ha planteado, si te he seguido, Eric. En el escenario de la pelotera, en la película, se acude a los abogados. ¿Sí? Entonces, Clarita es presta para eso. Clarita llevó el escenario de la parapolítica a la Corte. Y precisamente al llevarla a la Corte tuvo que transformarse, si era de Corte de los Milagros, en una corte de alguna eficacia. Es decir, señalar si aquí hay una cosa que es la parapolítica, aquí hay un robo y hay una manera de instrumentalizar las elecciones en Colombia que ha hecho que yo, es decir, ella no haya podido ganar como congresista. ¿Por qué? Porque el conjunto de la masa de votos se sube tanto, ¿sí?, que la leche se sale de la olla y entonces tapa el lugar por donde sale el gas y entonces se jode la última cena. Así que, ¿a qué quiere apuntar el comentario que estamos haciendo? Que en un escenario de una realidad capitalista, como es la realidad colombiana, es una realidad que está afectada por el fenómeno de la parapolítica. La parapolítica. ¿Cómo es que eso está claro hoy, un día después? Pues con la elección de John Calzones, ¿sí? Para no hablar de los que tienen y no tienen calzones, ¿sí? ¿Cómo así que ese señor gana la elección estando en la cárcel? Entonces eso es pelea de toche con guayaba madura, incluido Santander, ¿sí? Pelea de toche con guayaba madura. ¿Qué muestra eso? Un universo ideológico, donde el sentido común de ustedes y mío, de los grupos y clases subalternas, no se ha transformado. No ha habido una reforma intelectual y moral cabal de esos procesos y no le interesa al conjunto de esa izquierda que efectivamente eso ocurra. Lo máximo que ha sido posible hacerse en Bogotá, y todavía no es completo, es que las 11 jornadas correspondientes a primaria y bachillerato que sean gratuitas. ¿Por qué lo digo? Porque está claro la vergüenza que es el tipo de almuerzos y de dosis que ofrecen a los niños y las niñas, como decía el que perdió, para hacer negocio con la alimentación de esos párvulos en las escuelas. ¿Y qué dicen con respecto a si la educación superior va a ser o no gratuita? Que hemos oído que nuestro hermano menor, Ecuador, la tiene. ¿Cómo así? ¿Cómo así que México la tiene también? Entonces, eso que es elemental en el sentido de garantizar que la educación abarque al conjunto de la sociedad, no es garantía de que vamos a romper con la ideología, sino que la constitución ideológica de la realidad va a tener efectivamente un discurso plural. ¿Por qué? Porque los grupos y clases subalternas no se mueren de hambre, porque los grupos y clases subalternas están expuestos a lo mejor del pensamiento y no al tercero, cuarto, quinto o sexto renglón de pensamientos terciarios, cuaternarios, en razón de las problemáticas de la cotidianidad que tenemos. Entonces, me parece a mí que es bien importante, Eric y Néstor, que en efecto lo que estemos haciendo acá no se olvide, ni nos olvidemos que el primer día está referenciado en una discusión con respecto a los resultados de las elecciones, porque es que nosotros no vinimos acá a soñar solamente, ¿sí?, sino a entender que el sueño es disruptor, que el sueño rompe con los modelos de la realidad existente, o yo no he entendido bien de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Queda también claro ese punto?
y que el cine, aparente o realmente, incluido el de Cabrera, nos ayuda a eso, a cabrearnos con la realidad. Y por eso tenemos también la pretensión de que podamos pasar otra película de Cabrera, ¿sí? Que es la película de Cabrera, en la que Cabrera se refiere, un tanto cabreado, a Cuba, ¿sí? Que es la última película, creo que es la última de Cabrera, para ver qué nos dice esa película de la realidad de Cuba, porque si no, entonces imagínense qué tenemos que hacer: correr la cremallera y rezar, Juan Carlos, una plegaria a qué Dios. Entonces, eso es clave, es fundamental en este seminario. ¿Sí? ¿Queda claro ese punto? Que aquí estamos en el interés de escucharnos con respecto también al presente específico de Colombia y este escenario, que es un escenario postelectoral, como dicen en México, postelectoral, ¿sí? Entonces, bienvenidas las consideraciones y las reflexiones a ese respecto. Bueno, buenas tardes. Continuando un poco como lo llevábamos esta mañana, pues yo creería que es necesario traer a colación que esa desideologización que se está dando actualmente, precisamente tiene su influencia desde las maneras políticas que se están dando. Si los mismos políticos tienen una práctica política desideologizada a través de coaliciones diversas en todo el país, como ya lo habíamos puesto sobre la mesa esta mañana, pues ¿qué esperamos de la sociedad? No se le puede exigir a la sociedad que actúe de forma diferente. Es algo que bueno, nuestros políticos se mueven así. Yo como elector veo que los políticos no les importa con quién se alíen con tal de llevarse el premio, no importa. Yo como elector, ¿qué me queda? Pues no. De acuerdo. Exacto. Digamos que rompe con las ideologías que teníamos antes en las formas de hacer política, porque estas coaliciones presentes no son las mismas de antes, o sea, es unas nuevas formas, y en la medida que son unas nuevas formas de hacer política, pues la gente tampoco le importa mucho si va a votar por uno, si es derecha, izquierda, porque al fin y al cabo, al final ese no es el punto. Las personas no votan porque el uno sea de izquierda o el otro sea de derecha. Sí, hay un voto bastante recalcitrante y va a votar por ideología, pero la mayoría, como se vio ayer, no votó por esas razones, no votó porque este es de izquierda o este es de derecha. Por supuesto, hay como una transición, siempre va a haber ideología. Lo importante de uno como observador de la realidad es ver cómo se está dando esa ideología, qué tipo de elementos tiene, qué la contiene y para dónde va. Pero no es la misma de hace unos años, no estamos en un tradicionalismo que antes se veía en Colombia. Ahorita vemos que no importan las alianzas, lo que importa es el recorrido, y creo que eso fue fundamental para que los electores decidieran, de alguna manera. No fue una votación tradicional. Sí importan, sí importan, pero ¿con quién me estoy aliando? ¿Con quién me voy a aliar? Es imperativo resaltar que a pesar, y ya aquí estamos en un escenario postelectoral y podemos traer a colación las personas que estuvieron, Clara supuestamente iba a alinear toda la izquierda, supuestamente iba a representar toda la izquierda y sería un factor de unidad de la izquierda, y si ganaban estaríamos hablando de forma diferente. El punto es que las elecciones dieron un veredicto y tenemos que analizar con base en ese veredicto. No podemos, así como usted lo planteó, no podemos soñar y salirnos de los resultados.
No, o por lo menos no se apoyó. Le falló el proyecto y creo que fue un poco la campaña, la publicidad no le llegó a la gente, la publicidad fue retórica, no fue contundente y además no fue confrontativa con respecto a lo de que se le acusaba la centroderecha o al menos la oposición. Se le acusó a la izquierda, estaba en jaque y no hicieron algo en la campaña que le comunicara a sus públicos por qué debían ganar y por qué estaban siendo mal acusados, si se sentían así. Y por eso fue una falla de la izquierda. Eso por una parte. Ahora bien, vemos que el electorado entra en una nueva dinámica ideológica. Los elementos de esa dinámica ideológica, ¿cuáles son? ¿Qué le importa a la gente? Le importa el buen gobierno, yo lo veo así. Le importa que las personas que van a subir, al menos, y en cierto modo, sería un poquito atrevido a decir esto, pero sí comulgan un poco con la corrupción, dicen, bueno, roben, pero hagan algo, a que roben y no hagan nada, porque nos quedamos así. En tu reflexión, esa idea de buen gobierno es también un discurso y una posición ideológica. Por supuesto, pero es que yo también contengo ideología y también estoy mandando unos mensajes que tienen una posición. Es así. Y así jugamos todos. Lo que pasa es que uno no puede mostrar estas cartas en campaña de forma tan explícita. ¿Por qué? Porque así no se juega. Así no se juega, realmente. Si lo vemos de forma real. Entonces, fíjate, si así no se juega, ¿por qué no ganó Clarita? Si así no, ¿por qué no ganó Clara? Sí, porque usted dice que hay que jugar con esas reglas. Clarita jugó con esas reglas y Perdió. entonces. Pero, por ejemplo, Peñalosa ganó, pero también tenía cosas que confrontar. Pero si el juego juega, yo juego conmigo. Sí, porque es el juego. El problema del juego es que uno juega con nadie. Sí, a no ser que de pronto uno se lleve, ¿no? La sorpresa del solitario. ¿Sí? Y entonces ¿sí? Se trampa jugando solitario. Si no hay manipulación en el discurso y en la campaña. No existe el solitario. Ahí ustedes y yo se sientan en el computador y juegan solitario. Con blackjack, con todas las otras. ¿O no? ¿Es a eso? No te refieres a eso. Es al otro juego. Sí, claro. O sea, me refiero a que la política no estuvo limpia, o sea, no se destapan todas las cartas. Va un limpio a que lo desplume. No es Clarita la gallina, fue a que la desplume Rafaelito y nosotros dos. No, estoy tratando de identificar los elementos de la nueva ideología. Pero fíjense, es clave esa problemática a la que se está refiriendo. Porque si tú dices que uno tiene que jugar con las reglas del juego de los que mandan, es una cosa distinta a señalar que precisamente sí o no. Ese es el punto. Es decir, si la ideología puede o no constituir otra realidad, la ideología, ¿sí? No la plomería, porque pues obviamente la plomería también, entonces echa plomo. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en ese escenario de la discusión a propósito de Gramsci y a propósito de un concepto que hoy presentó, y excúsenme que joda, ¿sí? Que presentó Francisco Hidalgo, el concepto de revolución pasiva. Luego, ¿qué tiene que ver? Revolución pasiva, ideología, elecciones y cine para este efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es, y escúchenme que meta la cuchara de esa manera, que en cada jornada, ¿sí? Imanemos lo que ocurre en la mañana y lo que ocurre en la tarde. Pero hay algunos que concurren en la mañana y no pueden en la tarde. O hay otros que concurren en la tarde y no pueden en la mañana. Así es el mundo. ¿Sí? Entonces, yo estoy aprovechando y un poco provocando, porque tú has estado en la jornada de la mañana, para que esa actualización, de un cierto modo, ¿sí?
nos afecte positivamente en el asunto. Pero la verdad, yo soy un mal animador, así que me excuso de antemano con respecto a esas influencias. Entonces, yo lo que quiero decir en todo esto es que es bueno tomar posición política, pero también como se ha dado una transición ideológica, hay que identificar cómo es esa transición ideológica y no ponerlo inmaculado ni al político ni al elector. Porque como bien se dice, la corrupción, en la corrupción se necesitan de dos personas. Es así. Y creo que estamos comulgando un poco con eso, porque si no comulgamos, igual se pierde. La oposición históricamente ha estado por debajeada, no llega al poder y no vale de nada la denuncia, no vale de nada quejarse o incluso comunicarlo, no importa, porque igual el juego político sigue manteniéndose en la esfera dominante y las personas, con tal de no sentirse tan aplastadas por esas esferas dominantes, comulgan un poco con esos juegos que se plantean desde las fuerzas dominantes. Les toca, están sometidos a jugar o no hacerlo, y si no lo hacen, pues bueno, ahí de todas formas tenemos una gran cantidad de la población que es abstencionista y no le come a nada de esto, no le cree a la política. O sea, tampoco podemos decir que es una ideología completa, no es absoluta en el panorama nacional, pero es algo que sí se está dando por lo menos, o sea, hubo un incremento estadístico en los votantes, eso significa que son más los que se están adscribiendo a esas dinámicas dominantes. Yo no las justifico, solo las estoy caracterizando y cómo podemos no solo evaluar ese escenario postelectoral, sino además el escenario de pre-tratado de paz. O sea, estamos en esa dinámica, en esa doble dinámica. Bueno, se dio esto, Cambio Radical fue el dominante, Cambio Radical tiene una trayectoria dudosa, se sabe que tiene muchos problemas de parapolítica, pero aún así ganó. Eso nos pone a nosotros en duda, pero teníamos la otra opción que era la izquierda y pegó el discurso de bueno, la izquierda señala cosas importantes, pero cuando tiene el poder no es eficiente y eso pegó en la población, por eso hubo unas mayorías. Se puede por parte de la oposición decir bueno, el discurso mediático funcionó, las encuestas influyeron y ganaron por ese medio, sería la forma de defensa, pero bueno, hasta ahí. Tú vas a intervenir, tú y también Juan Carlos y también… Muy bien. Yo creo que aquí hay una discusión que es importante en términos de poder puntualizar un problema que tiene que ver con la ideología y que de alguna u otra manera escapa a esa falsa disyuntiva en la que nos ponemos cuando creemos que tenemos que salir o no de la ideología. El problema es cómo nos medimos con la ideología y cómo se mide el pensamiento crítico con la ideología o cómo se mide con la ideología las prácticas sociales que tienen como objeto la transformación social, ¿sí? Desde ese punto de vista creo que hay algo que es interesante del concepto que CISEC ofrece sobre la ideología y es el haberla descrito como la matriz generativa que regula la relación entre lo que podemos imaginar y lo que no. Entonces, desde ese punto de vista, el problema no es que exista corrupción al interior de las estructuras del Estado o en los partidos políticos. El problema es que no podemos imaginar. La ideología nos tiene presos de imaginar que esa es la única manera de hacer política. Es decir, si nosotros pensamos que en efecto para poder ser una colectividad con alguna aspiración seria en el campo de la transformación social o en el campo del pensamiento político, entonces crítico, entonces tenemos que devenir o partido político o academia. ¿Sí? Desde ese punto de vista creo que si nos medimos con el problema de la ideología es cuando tenemos que medirnos precisamente por dónde están los límites de lo que podemos pensar y de lo que no. Es probable que a propósito de las elecciones haga falta un eslabón que no lo veo por ningún lado, y es que en Colombia están brotando procesos, ¿sí?,
movimientos sociales que tienen un cierto grado de autonomía, pero que les hace falta un respaldo institucional, una representación en el Estado. ¿Cómo hacemos o cómo se hace para que estos procesos, ¿sí?, mantengan su autonomía y sin embargo tengan una relación con las fuerzas políticas que ocupan el Estado, sin tener que caer en las prácticas del realismo político, que es precisamente lo que ha alejado a la sociedad civil de la política? Empezando por la sola noción de que consideramos que la política solo está en el ejercicio de las instituciones, que la política solo es posible cuando se es partido político, que la política solo tiene sentido cuando uno está hablando de la patria, de la nación, del país. Entonces, desde ese punto de vista creo que si hay alguna relevancia a propósito del problema de ideología, es que la ideología revela precisamente los límites imaginarios sobre los cuales permanecemos cercados, y tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, el hecho de que cuando se hace política se inserta uno necesariamente en una relación jerárquica. Y esa es una queja que viene desde los movimientos sociales, desde la gente que no quiere que Marcha Patriótica se vuelva partido, desde la gente que está mamada de que un proceso como el Congreso de los Pueblos haya devenido también una lógica, ¿sí?, de mando-obediencia. Entonces, creo que si se plantea la cuestión en ese sentido, no es porque tengamos que pensar entonces una relación angélica con el Estado o para hacer política, pero tampoco tenemos por qué pensar una relación pura, es decir, éticamente correcta. Creo que el problema escapa a esas dos cosas y tiene que ver puntualmente con la innovación. Yo me pregunto, ¿dónde está la innovación política? ¿Dónde está esa forma de expresar nuevamente lo común? Yo creo, yo no la he visto, ¿sí? Ahora, es probable que haya, y hay que hacerlo visible, y creo que en ese sentido sí Gramsci da indicaciones preciosas, y es precisamente el concepto del intelectual orgánico, que nos permite precisamente pensar el rol de la universidad y de los sujetos que se cultivan en ella a propósito de esta posibilidad o de esta necesidad de innovar políticamente. Pero además de eso, nos da una metodología para historiar a las clases subalternas, es decir, a todos aquellos grupos y clases que permanecen subordinados al orden del capital, y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de captar sus propias prácticas, que son en últimas, la materia prima sobre la cual esa innovación se produce. Bueno, hay una aclaración, y es que si bien, digamos, por más condicionamiento que podamos tener nosotros sujetos mediando la ideología, realmente pues la realidad nunca va a ser absoluta. Lo que cambia siempre es la forma como nos aproximamos a la realidad. En ese sentido quiero decir que, pues digamos, no sé si fue que entendí mal, que preguntaban hace unos 20, 25 minutos acerca de por qué estudiar la ideología. Es que precisamente estudiar la ideología nos permite, si bien no entender la realidad, sí acercarnos a ella y ver las formas como podemos transformarlas. Traigo a colación, por ejemplo, la obra de Walter Benjamin, cuando él habla acerca de, en su obra, acerca de la reproductibilidad técnica de la época contemporánea del arte, bueno, más o menos así, y que precisamente él hablaba del arte, digamos, él resignificaba el arte y resignificaba la estética para decirnos cómo a través de, y acogiéndose, digamos, a lo propuesto por Marx, cómo a partir de estas nuevas tecnologías las clases, y digamos en términos de Gramsci, las clases y grupos subalternos pueden de alguna forma combatir o generar nuevos espacios para esta ideología, porque cuando es cooptado por, digámoslo, o la hegemonía, pues realmente sucede lo que sucedió, digamos, en la Alemania nazi. Realmente quién criticaba o cómo criticaba, y esa es la crítica que hace Benjamin en sus escritos. Y digamos, ahí es donde él resalta el valor de, digamos, esta diversidad que puede generar la reproductividad técnica del arte. Entonces, digamos, para rescatar un poco eso, hay una cosa clara, y es que la ideología
no se entiende solo como no se puede entender solo como falsa conciencia o digamos el desconocimiento de la realidad, sino que la ideología en sí misma tiene una incidencia en la realidad. O sea, a través de lo que los sujetos, sujetados precisamente, o sea, sujetos de estar sujetos a esa ideología, esa ideología se expresa en una constitución material de cómo actuamos y cómo ejercemos, digamos, lo que podría decirse, hablando de la jornada electoral, de cómo ejercimos y por qué decidimos votar por tal o cual candidato. Entonces, ver que evidentemente la ideología tiene una constitución en la materialidad y que por eso es nuestra labor desde la academia y desde otros espacios de reivindicación social estudiar la ideología, ver cómo podemos transformar, porque claro, creo que es un entendido acá entre los presentes que precisamente el llamado es a eso, a transformarla. Ahora bien, haciendo pues un breve análisis de lo que sucedió ayer, pues básicamente que sí, la gente, como bien lo decía el profesor, o le entendí yo, hubo unos errores de un sector que se hacía llamar por lo menos alternativo a digamos, patrón hegemónico que se venía presentando en la ciudad, unos errores que se cobraron claro y que cayeron de alguna u otra forma inmersos en esto que se proponían como de centro, en esta supuesta ideología que por el contrario refuerza lo que se venía haciendo antes. Entonces, digamos, es también un llamado a cómo se piensa los grupos y clases subalternas a partir, digamos, de estos errores, digamos, que se cometen y, digamos, cómo actúan en sí, ¿sí? Porque creo que no solo de las personas que se encuentran organizadas, sino en general de toda la población, que comieron, como decían por acá, comieron cuento acerca de esto y pues ya podemos ver lo que sucedió en las elecciones, ¿no? Entonces, básicamente era eso. Pues bueno, yo voy a tomar, digamos, lo que se refiere. Listo, voy a tratar de ser concreto. Digamos, la cuestión de la mayoría del votante, por lo menos lo que yo puedo interpretar es que hay una ideología fluctuante a la hora de votar que yo diferenciaría de dos maneras, que es primero a través de lo que nos ofrecen los medios y nuestra vida en comunidad, nuestra sociedad, y la segunda es cómo, digamos, bajo todo este sistema político, bajo este sistema electoral, cómo eso obedece o esa ideología obedece a necesidades básicas, a satisfacer necesidades básicas. Ahora, primero, con respecto a los medios y cómo nos desenvolvemos en la sociedad, hay la construcción de creencias muy fuertes en el sentido mediático. Un ejemplo claro de ello es cómo en 4 años se pasó de una fortaleza del petrismo en Bogotá hacia casi solo poner a Holman y dejar solo concejales del Centro Democrático. Lo segundo es que también dentro de esos medios y dentro de esa sociedad, la izquierda ha logrado posicionar discusiones que nunca antes se habían dado y que dentro de una elección los candidatos deben acomodarse en cierta manera frente a los discursos que se dan en el momento, ¿sí? Digamos, la alcaldía de Petro logró posicionar lo que es la discusión referente al tema de los animalistas y al tema de lo que es el cambio climático, discusiones que nunca antes se habían dado. Y entonces ahora vemos a Clara López respaldando a los animalistas, proponiendo abrir un hospital, a Pardo diciendo que no a las corridas, cuando anteriormente una serie de cosas y de espectros que, digamos, en una sociedad como la colombiana se discuten mucho, ¿no? Que tiene, por ejemplo, alguien que se lanzara a la presidencia siendo homosexual o siendo lesbiana sería muy polémico y que no se ajustaría pues a lo parroquial que es en nuestro país. Y lo segundo va en referente a lo que es las necesidades básicas satisfechas, lo que es un candidato que va y regala tejas, un candidato que va y regala cerveza, bueno, lo que sea, pero no es en el sentido de regalar en sí un producto o una necesidad inmediata, sino cómo
afecta esto psicológicamente a las personas. Es decir, por ejemplo, una persona que se va a Ciudad Bolívar, un candidato al consejo, un candidato a alguno de estos puestos, le sale mucho más efectivo que vaya y regale cerveza a que regale comida o subsidios. Porque dentro de la persona está el imaginario de no, pero es que es nuestro amigo y nos regala trago, y en vez de no, venga, es que vamos. Ahí, para mí, esa es la discusión para lograr una transformación. Llegar y pensar cuáles son, o meter dentro del imaginario de la mayoría, cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y esas necesidades, por ejemplo, son transformadoras y no necesariamente tienen que ir dentro del poder político. Y digamos, desde mi punto de vista, creo que ese es el problema que ha tenido la izquierda aquí en Bogotá, y es los estudiantes que terminan su bachillerato. A veces sí es cierto que hay una dificultad muy grande para entrar a las instituciones públicas de educación superior, pero hay mucha gente que no conoce sus salidas laborales, no conoce sus salidas de educación. A veces el gobierno ofrece becas y los estudiantes no se dan cuenta o no se les informa. Se ha reproducido un modelo, ahora Santos ha tratado de reproducir un modelo de que es más importante ir a estudiar para trabajar en el SENA, a educarse y lograr una mejor calidad de vida, tal vez en una universidad distrital o en una universidad nacional. Creo que el fondo del asunto está en discutir o tratar de transformar cuáles son esas necesidades básicas psicológicas dentro de la población. Gracias. Quien habló es Ricardo Ruiz. Él tuvo la oportunidad de participar precisamente en las elecciones de este 25, y vamos a escuchar la intervención de Juan Carlos y tuya. Sí. Y cerramos el ejercicio del día de hoy, y mañana están invitadísimos a partir de las 8:30, que no lleguen las multitudes que fueron a votar por la izquierda, porque si el espacio se ustedes ven, voy a hablar sin el micrófono. claro, magnífico, pero no porque eso lo estamos grabando, es para compartirlo con los candidatos que ganaron. Yo quisiera decir en 2 minutos lo siguiente. El Polo Democrático ha perdido 2 elecciones, no solamente una. Hace 4 años perdió la primera y volvió a perder ayer. Eso significa algo profundo en el escenario de la administración de Bogotá. Y me parece que la explicación puede estar en el siguiente argumento, simplemente es una sugerencia. En el año 2011 y antes, es decir, cuando ganó cuando ganó Samuel Moreno y antes cuando ganó Lucho Garzón, el ambiente de Colombia era de abierto antagonismo, hostilidad, particularmente la herencia de Álvaro Uribe y el gobierno de Álvaro Uribe. ¿En qué sentido la unidad de la izquierda, y esto es para pensar, y de los grupos de izquierda o subalternos, surge y se constituye como tal en cuanto hay antagonismo? El antagonismo en Colombia, es decir, prácticamente el escenario de enfrentamiento con alguien, en este caso Álvaro Uribe, hacía posible que en Bogotá se unieran las fuerzas tendencialmente de izquierda. Entonces, el antagonismo es fundamental, pienso yo, para pensar en últimas cómo se organiza la izquierda en Bogotá. Hoy ya no hay el nivel de antagonismo de hace 4 años, ojo con eso, y de hace 8 años, ojo con eso. Primera cosa. Segunda, el Partido Liberal. Pienso que el Partido Liberal ha sido reorganizado en los últimos 4 años, justamente cuando el desmonte, digamos, del gobierno de Álvaro Uribe hace que el Partido Liberal, como fuerza tradicional tendencialmente de centro, se reorganice en Bogotá, y en concreto con la presidencia de Juan Manuel Santos, al cual el Partido Liberal hoy lo consiente. En ese sentido, pienso que la reorganización del Partido Liberal en Bogotá hace que no solamente el antagonismo disminuya, sino que también el Polo Democrático no pueda tener la aspiración electoral que tenía años atrás.
Entonces, ¿qué pasaría si en efecto el Partido Liberal, como hoy está, digamos, reorganizado, frente al electorado que, entre otras, no se diferencia en el discurso? Es decir, el Partido Liberal, tradicionalmente en la historia de este país, es un partido que tiene elementos de izquierda. Ojo con eso. Me parece interesante, claro, como distracción, como en suelo electoral, como ustedes quieran. Sin embargo, el Partido Liberal, y no soy liberal, ojo, está proponiendo algo que no se diferencia, y ese es el punto, del polo democrático. En ese sentido, el polo democrático ya es, digamos, una lección perdida, pero ¿en qué sentido el polo democrático era para que se hubiera unido al Partido Liberal en las elecciones de Bogotá? Y rescatar algo de eso que Miguel Ángel ha propuesto de tiempo atrás, eso que en Bogotá se llamaría la ciudad social, no la ciudad humana, sino la ciudad social. ¿En qué sentido? Es decir, para no perder las conquistas sociales, que repito, no se diferencian mucho del ideario del Partido Liberal, el polo democrático debió haberse unido con el Partido Liberal en Bogotá. Ustedes ven, y el compañero Juan, esperamos que mañana a las 8:30 precisamente esté acá, y dejamos que sigan las personas que tienen su evento programado para ahora. Muchísimas gracias a quienes han asistido, y esperamos que mañana con sus luces, sus preguntas y sus inquietudes nos acompañen e enriquezcan las jornadas que siguen, que van hasta el día viernes, ¿sí? Porque el sábado los invitaremos a viajar a 3 localidades. Así que preparen las avionetas, pero mucho cuidado con los aeropuertos. Muy amable, muchísimas gracias. Esto está excelente, mañana lo vamos a recordar. Sí, excelente, no, a ustedes.